Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a continuar la segunda parte del tema de atención prenatal reenfocada y a su vez también agregar lo que es el tema de psicoprofilaxis obstétrica. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda parte del día de hoy de la ponencia y a la vez agradecerles por la participación brindada. En la primera parte de atención prenatal reenfocada, en realidad, mencionamos diferentes aspectos acerca de este tema tan fundamental e importante para nuestra carrera de obstetricia. Hablamos, haciendo un recordatorio acerca de lo que es el carnet perinatal, la importancia de este documento médico legal que es parte de la historia clínica y a su vez también de que tiene que realizarse un registro correcto y adecuado con una letra legible para de esta manera poder tener un conocimiento acerca de la paciente, ¿no? Acerca del historial obstétrico de la paciente, ya sea referente a sus antecedentes obstétricos, ginecológicos y todas las atenciones prenatales que lleva en el establecimiento de salud. Hablamos sobre la importancia de la atención prenatal reenfocada y asimismo el concepto de ella. ¿A qué nos referimos cuando nosotros mencionamos o cuando nosotros definimos que es una atención prenatal reenfocada, ¿no? Recordando básicamente este ítem, es toda gestante que haya iniciado un control prenatal antes de las 14 semanas de gestación, es decir, que se encuentre en el primer trimestre de embarazo y asimismo que cumpla su paquete de atención integral y que el parto culmine en un parto institucional, ¿no? De esa manera nosotros podemos decir de que esa paciente o esa gestante ha tenido una atención prenatal reenfocada cumpliendo todos los requisitos que lo engloban. El esquema básico de una atención prenatal, de acuerdo a la norma técnica 105 de materno-neonatal, también lo mencionamos. ¿Cuál era el esquema básico? ¿En qué consistían esas actividades por las que tenía que pasar la paciente? Y asimismo, ¿en qué edad gestacional tenían que realizarse cada actividad, ¿no? Para que de esta manera poder decir que cumple con el paquete básico integral. Los parámetros a evaluar en toda atención prenatal por parte de nosotros como personal de obstetricia, la evaluación antropométrica de la gestante, la evaluación obstétrica y el paquete de atención integral, que aún estos últimos 3 ítems todavía no lo hemos realizado. Lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver también, colegas, lo que es referente a la administración de micronutrientes, cuál es el esquema de inmunización en el control prenatal, las maniobras de Leopold que tenemos que tener presentes en cada control prenatal, haciendo un recordatorio de cada maniobra, qué es lo que yo identifico, qué es lo que yo ubico en estas maniobras de Leopold, que es parte de la atención obstétrica. La evaluación obstétrica de acuerdo a la edad gestacional según normativa, qué procedimientos vamos a realizar en cada control prenatal, cuánto es el tiempo establecido para realizar una atención prenatal y qué actividades realizamos en cada una de ellas. La atención de un parto institucional, como la atención del puerperio, son parte de este requisito y los instrumentos a utilizar en una atención prenatal reenfocada, como también tener el conocimiento y el manejo de saber el flujo del sistema de referencia y contrarreferencia en una atención de emergencia, ¿sí? Todos estos ítems que acabo de mencionar lo vamos a desarrollar el día de hoy, ya prácticamente finalizando este tema de atención prenatal reenfocada y posteriormente pasar a lo que compete, lo que es psicoprofilaxis obstétrica. Muy bien, entonces voy a avanzar las diapositivas, ¿no? Que básicamente ya lo hemos realizado el día en la primera parte. A ver, permítanme un momento para poder ubicarme en la diapositiva que nos quedamos la última clase. Ya. Aquí nos quedamos en la primera parte, el esquema básico de la atención prenatal reenfocada, ¿no? Como les estaba mencionando, esto es parte de la norma técnica 105 de materno-neonatal que ustedes lo pueden encontrar con total accesibilidad a esa normativa, lo pueden descargar de internet para que de esta manera puedan tener el conocimiento detallado, ¿no? De cómo es el esquema básico que nosotros de por sí tenemos que cumplir en cada control que realicemos a nuestras gestantes.
Como ustedes están visualizando, son más de 10 actividades que se realizan y todas de gran importancia que se tienen que cumplir de acuerdo a la edad gestacional de la paciente. Sobresaltando una de ellas, lo que es la evaluación de la pelvimetría, ¿no? Para poder descartar los casos de estrechez pélvica en las pacientes, sobre todo en las que son primerizas, hay que realizarlo en el primer control prenatal. No solamente se realiza en el tercer trimestre o a las 33 o 35 semanas de gestación, como muchas veces manejamos ese concepto, ¿no? Decimos a veces, no, la paciente todavía le falta para que llegue al tercer trimestre, le falta para que cumpla las 35 semanas, ¿para qué voy a realizarle la evaluación de la pelvis? No es necesario aún. Entonces, no es un criterio propio, colegas. No es que yo por criterio pienso, ¿no? O opino de que debe ser en ese tiempo, sino que esta evaluación se realiza desde el primer control prenatal, en donde nosotros tenemos que identificar por anatomía y por el conocimiento propio de ello de la pelvis, que nos enseña, ¿no? Como bien sabemos, la pelvis, recordando un poquito, se divide en 3 estrechos, que es el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Y en cada estrecho tienen sus estructuras anatómicas, las cuales nosotros tenemos que saber identificar, tenemos que medir estos diámetros para poder identificar y diagnosticar si es una pelvis estrecha, ¿no? El diámetro de lo que es el promontorio, lo que es el conjugado diagonal, el conjugado obstétrico, que es prácticamente los que lideran en poder determinar cuando una gestante es estrecha o no. Asimismo, también parte de este esquema básico es los exámenes de laboratorio. Si bien es cierto, la gestante tiene una batería, ¿no? Un paquete de laboratorio que tiene que cumplir, ya sea en el primer control de embarazo y asimismo también en el tercer trimestre de embarazo. Y esos exámenes en los que generalmente competen son los exámenes de hemoglobina, el examen de glucosa basal, el examen de orina, el examen de proteinuria, que también es parte de este paquete de exámenes. Sin embargo, se recomendaría tomar lo que es la proteinuria a partir de las 20 semanas de gestación, que es en realidad ahí cuando nosotros podemos determinar los trastornos hipertensivos del embarazo, como es el caso de la preeclampsia, ¿sí? ¿Qué otras actividades podemos visualizar aquí en este cuadro? La toma de las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales las vamos a tomar en todas las atenciones prenatales sin excepción. Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la toma correcta de la presión arterial, que nosotros como personal de obstetricia que realizamos el control prenatal tenemos que realizar a nuestras gestantes y a nuestras puérperas también. ¿Ya? Entonces eso es importante. No hay que dejarnos llevar solo por una información que a veces nos pasa en la historia clínica, ¿no? El personal técnico, ya sea con sus funciones vitales, por más que ya nos brinden esa información, tenemos nosotros también que volver a realizarlo. El peso, la talla y las funciones vitales respectivas. ¿Qué otra observación? Lo que es la ocultación de los latidos fetales, ¿ya? Si bien es cierto, ahora todos, básicamente como personal de salud en todos los establecimientos, manejamos lo que es el Doppler, ¿no? El Doppler, ya sea el Doppler de sobremesa, el Doppler portátil, para poder escuchar los latidos del feto. Si bien es cierto, si hablamos de gestaciones bastante tempranas, ¿no? Una gestación tal vez que recién esté iniciando de 6 semanas, una gestación de 12 semanas, 13 semanas, ¿no? Que a veces es bastante dificultoso y hasta decir casi imposible, ¿no? Poder detectar los latidos cardíacos del feto en esta edad gestacional. Generalmente con el Doppler nosotros podemos detectar los latidos con bastante facilidad cuando ya son gestaciones un poco más avanzadas, ¿no? Tal vez 16 semanas, 17 semanas hacia adelante, ya es mucho más sencillo y más fácil poder identificar los latidos del feto, ¿ya? La medición de la altura uterina, como bien recalqué, ¿no? En la primera parte se realiza la evaluación y la medición de la altura uterina desde las 13 semanas de gestación hacia adelante, ¿ya? Si mi gestante tiene menos de 13 semanas, no se realiza la medición de la altura uterina porque ya anatómicamente el útero está intrapélvico, está dentro de la pelvis. Entonces, no competiría realizar la medición de este criterio, que es la altura uterina.
La administración de micronutrientes, otros exámenes, aparte de los de laboratorio, también es el control ecográfico que toda paciente tiene que realizarse, ¿no? Más aún si son pacientes con algún factor de riesgo, como gestantes con una edad materna avanzada, mayores de 35 años, se les realiza lo que es la ecografía genética y la ecografía morfológica también, que serían ecografías adicionales al paquete de atención integral. Entonces, todo eso básicamente es el esquema básico, ¿no? Que conforma la atención prenatal reenfocada. Eso ya lo hemos evaluado, la primera parte. Vamos a ir pasando las diapositivas para poder continuar el día de hoy con la parte que nos compete. Ya. La presión arterial también lo vimos. La prueba de Gang, ¿no? O el test de rodamiento también fue lo que mencionamos. Ya. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Que justamente estábamos hablando acerca de la hemoglobina, de la medición de la hemoglobina, cómo debemos realizar el control de la hemoglobina en nuestras gestantes, en nuestras puérperas. Recuerden que hay una norma técnica, así como hay una norma técnica de materno neonatal, también hay una norma técnica de anemia, que también está en internet y hay accesibilidad para cualquier persona, es la norma técnica 134 del manejo terapéutico de la anemia en niños, gestantes, adolescentes y también puérperas, ¿sí? ¿Qué nos menciona esta normativa? En lo que es referente a la medición de la hemoglobina en gestantes durante la atención prenatal, se va a realizar 4 mediciones de la hemoglobina. La primera medición va a ser durante el primer control prenatal, que es donde se va a iniciar el manejo preventivo, ¿no? De lo que es la suplementación con hierro. La segunda medición de la hemoglobina lo realizamos entre la semana 25 a la semana 26, a la semana 28, perdón, de gestación. La tercera medición es de la semana 37 hasta la semana 40, antes de que suceda lo que es el parto. Y la cuarta medición de la hemoglobina se va a realizar a los 30 días postparto, ¿no? Ya cuando ya básicamente va a ser el fin de la implementación, de la suplementación de la gestante. La suplementación preventiva con hierro y ácido fólico, tanto en la gestante como en la puérpera, es de la siguiente manera. En el caso de las gestantes, lo que es preventivo, ¿no? Es decir, de que la paciente no tiene diagnóstico de anemia. Se le brinda lo que es 60 miligramos de hierro y 400 microgramos de ácido fólico para que de esta manera ella tome una vez al día por 30 días, por un mes. Y si es una gestante que inicia de manera tardía sus controles prenatales, ¿no? Que ya va al primer control en el tercer trimestre, a las 32, 33 semanas, se le va a administrar doble dosis, es decir, va a tener que tomar cada 12 horas el sulfato ferroso más el ácido fólico. Y en el caso de las puérperas, la administración es la misma como una gestante, ¿no? Una vez al día por 30 días en el posparto. El rango de referencia para el diagnóstico de anemia en gestantes y puérperas va a variar en relación a los metros sobre el nivel del mar, a la altitud del mar. Si hablamos de gestantes, ¿no? Por ejemplo, una hemoglobina mayor o igual a 11 es normal. Es una gestante que no tiene anemia. Sin embargo, si presenta valores menor a 11 gramos de decilitro, ya podríamos considerar que es una gestante con diagnóstico de anemia. En el caso de las puérperas, si presenta una hemoglobina mayor o igual a 12, es una hemoglobina normal, y si es un valor menor a este número, también lo consideramos como una puérpera con anemia, ¿ya? Esto es de acuerdo a la norma técnica 006 del Ministerio de Salud, donde se muestra lo que son los lineamientos de la nutrición materna. ¿Y cómo es el tratamiento que debemos nosotros aplicar a nuestras gestantes y a nuestras puérperas que presentan anemia? Si mi paciente tiene anemia leve o anemia moderada, cualquiera de los dos diagnósticos, se le brinda lo que es 120 miligramos de hierro elemental más 800 microgramos de ácido fólico 2 veces al día. Es decir, cada 12 horas va a tomar el micronutriente, lo que es la gestante o la puérpera,
dependiendo. Ahora, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento? Es por 6 meses. 6 meses dura el tratamiento de la anemia. ¿Y cómo es el control que yo tengo que realizar, ya sea a mi gestante o a mi puérpera? Se va a realizar cada 4 semanas, es decir, mensualmente, hasta que la hemoglobina alcance valores de 11 gramos de decilitro o más. ¿Ya? 11 gramos de decilitro o más. Y en el caso que suscitara que la paciente tenga un diagnóstico de anemia severa, ¿no? En este caso lo que debemos realizar es derivar al paciente a un centro de mayor complejidad, ¿ya? A la parte de la especialidad propiamente dicha, ya sea gestante o sea puérpera. En esta diapositiva podemos visualizar los niveles de hemoglobina ajustados en relación a la altitud del mar, ¿no? Eso va a variar en base a los diferentes departamentos. Hay departamentos que manejan una altitud mayor, hay departamentos que manejan una altitud menor sobre el nivel del mar, y de acuerdo a eso se hace un factor de conversión, de resta, ¿no? Que la hemoglobina que sale, se le hace el factor de ajuste y ese va a ser el valor real de la hemoglobina de esa paciente. Ahora, si yo tengo una paciente, por ejemplo, que es migrante, es decir, que ha vivido en Lima toda su vida, ¿no? Y que va de viaje o va tal vez a quedarse ya a otro departamento, se va a Huánuco, por ejemplo, ¿no? Y le sale un diagnóstico de una hemoglobina menor a 11, que ya prácticamente según la norma consideraríamos como anemia. No podemos ya definir ese diagnóstico con un 100%. ¿Por qué? Porque en el caso de gestantes migrantes, ¿no? Que vienen de la ciudad al interior del país, se tiene que esperar 3 meses para que de esta manera se pueda tener el valor real de la hemoglobina. ¿Ya? Eso hay que tener presente. En el caso de la temperatura, por ejemplo, si es una temperatura que tenga mayor a 37.5 grados, estamos hablando de un caso de una paciente con fiebre, ¿no? Con febrícula. Y si es una temperatura que presente menor a 35 grados centígrados, es un caso de una paciente que presenta un cuadro de hipotermia, ¿no? Hipotermia. Y ante ese tipo de situación, obviamente es una paciente que posiblemente esté en un cuadro de shock, que necesite ciertas técnicas como es la posición anti-shock o el abrigo para poder prevenir, ¿no? O disminuir la posibilidad de este cuadro de hipotermia que presenta en ese momento. Las medidas antropométricas que les mencioné justamente es de vital importancia poder conocer y realizarlos de manera correcta. Toda paciente que realicemos la talla, que tengamos que realizar la talla, sea que tengamos un tallímetro de madera, ¿no? O tal vez la balanza unida al tallímetro, tiene que ser de esta manera, tal como ustedes están visualizando. Paciente sin zapatos, ¿no? El cuerpo totalmente pegado al tablero, ¿no? Y asimismo también pedirle a la paciente que se suelte el cabello, porque muchas veces van con algún moño o una cola, ¿no? Y eso imposibilita que esté totalmente el cuerpo adherido, ¿no? A la parte del tablero. Y asimismo también este tablero o tallímetro tiene que estar en una superficie homogénea. No tiene que estar en una superficie que tal vez sea esquinada, ¿no? O que tal vez no sea homogénea, sea desnivelada, se podría decir el piso. No, tiene que ser en una superficie homogénea la ubicación de este tallímetro, ¿sí? Y tal como está realizando el personal de salud en esta imagen, ¿no? Básicamente hace la evaluación de la talla con sus dos manos. Una para poder sujetar y poder marcar la medición de la paciente. Y dos es donde agarra básicamente la parte del mentón para poder fijar bien hacia el tallímetro y evitar que la paciente se pueda mover, ¿no? Y de esta manera poder obtener una talla adecuada. En relación al peso, que informar a la paciente que venga con ropa simple, ¿no? A veces hay pacientes que vienen con mucha ropa, no más que todos los pacientes que tal vez vienen del interior del país, y es bastante engorroso poder realizar el peso, ¿no? Y también obtener un peso adecuado.
¿no? Un peso, lo que es referente al resultado que tenemos que saber. Hay que sacar las mantas, los sombreros, el abrigo, ¿no? La casaca que tal vez pudiera tener la gestante en ese momento para que de esta manera nos brinde un valor real. Y lo segundo es no descontar el peso de las prendas, ¿no? Lo que muchas veces se ve. La pesan a la paciente sin zapatos, obviamente le sacan toda la ropa que está de más, ¿no? En ese momento. Y el peso que marque la balanza es el peso que es, ya sea que tengan balanza, ¿cómo se dice? A pilas, ¿no? O la balanza como estamos viendo ahí, ¿no? Que tenemos que calibrar. Y la balanza tiene que ser calibrada antes de realizar el peso del paciente. Y este es el material o el instrumento en realidad que es como nuestro apoyo, ¿no? Para de esta manera poder identificar cuánto es la ganancia de peso de la gestante que está desarrollando durante su control prenatal, si está teniendo una ganancia de peso adecuada, ¿no? O está ganando poco peso o mucho peso. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que saber identificar, ¿no? Por ejemplo, en el carnet perinatal, en la parte de atrás, como les mencioné, ahí nos grafica el incremento del peso materno, ¿no? Si está dentro del percentil adecuado, está teniendo una ganancia de peso adecuado o está sobrepasando el percentil que nos puede indicar que esa gestante está con sobrepeso, con un grado de obesidad o que está ganando más peso de lo que debería, o todo lo contrario, ¿no? Lo opuesto se podría decir, que ella está ganando un peso menor a la edad gestacional. Y si fuera el caso, ¿no? Que yo estuviera en una situación en que identifico de que está ganando peso más de lo debido, va a surgir ciertas complicaciones obstétricas, como es el caso de fetos macrosómicos, como es el caso de que pueda desarrollar esta paciente una posible preeclampsia, un trastorno hipertensivo, tal vez es una paciente con un cuadro de diabetes. Entonces, todos esos aspectos hay que considerar también, porque hay una consecuencia o hay una asociación en base a ese factor de riesgo. Y el lado opuesto es que cuando no gana peso puede haber una restricción de crecimiento intrauterino, un feto pequeño para la edad gestacional, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente. Acá vemos el incremento de peso materno, ¿no? En percentiles, tanto en el percentil 25 como en el percentil 90, de acuerdo a las semanas de gestación. Y eso hay que graficarlo, colegas, hay que graficarlo. Esa parte del plano, ¿no? Cartesiano, que está en el carnet perinatal, no es de que vaya de adorno, sino que se tiene que graficar. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, tengo una gestante de 20 semanas de gestación con una talla de 1,53 m y lo que queremos realizar es estimar el peso antes del embarazo. Entonces, de acuerdo a esta cartilla, yo me ubico en base a esta información, ¿no? Gestante de 20 semanas, está aquí porque acá están las semanas de gestación, como ustedes están viendo, que presenta una talla de 1,53 m. Si bien es cierto, no me dice el valor de 1,53 m, pero está dentro de este rango, ¿no? Que es de 1,52 m a 1,54 m. Entonces, cojo este rango de aquí, ¿no? Y de esta manera puedo yo identificar cuánto ha sido el peso pregestacional, ¿no? El peso estimado antes del embarazo de esta paciente, que en este caso serían 51 kilos. 51 kilos que está dentro del percentil 10, ¿no? Y esto lo podemos utilizar muchas veces cuando en la atención la misma paciente no sepa darte esa información, porque a veces realizamos esa consulta y las pacientes no saben, no dicen, no, no sé exactamente cuánto pesaba antes de salir embarazada, o te refieren a un peso que en realidad no estaría acorde con la ganancia que debe de haber tenido para el tiempo de embarazo, y al final te puede lanzar o te puede salir un resultado incorrecto, ¿no? Porque a veces dan las pacientes, no, que yo pesaba 65 kilos, es un ejemplo, ¿no? Antes de salir embarazada. Y ya está en su sexta, séptima atención prenatal, ya en el tercer trimestre básicamente, y solo ha ganado 2 kilos o 1 kilo. Entonces, eso es imposible, pero tú le ves a la paciente en realidad que no es algo, no es una paciente de que no haya estado comiendo o que haya perdido peso, no, todo lo contrario. Entonces, hay que partir desde la información del peso pregestacional.
Posiblemente ha dado una información errónea, ¿no? O simplemente se colocó una información que no era la indicada, que no era la correcta. Y esta básicamente, esta información es acerca de la guía de valoración nutricional, que también es del Ministerio de Salud. ¿Qué nos indica esta guía? Por ejemplo, en el primer indicador, en donde se va a realizar la clasificación del estado nutricional previos al embarazo, y a partir de esa información se va a estimar la ganancia de peso que debe tener durante la gestación, ¿no? En este caso, los valores que se obtienen del peso pregestacional y la talla actual deben ser utilizados para calcular el índice de masa corporal pregestacional. ¿Cómo vamos a calcular eso? Por esta fórmula que estamos viendo, ¿no? El índice de masa corporal pregestacional sería el peso pregestacional sobre la talla al cuadrado. Y de acuerdo a eso, yo voy a poder determinar en qué estado nutricional está mi paciente. Si está en una clasificación de delgadez, normal, sobrepeso o en un grado de obesidad. ¿Qué nos menciona la nota en base a este primer indicador? Que cuando el peso pregestacional se desconozca, ¿no? Que es justamente la situación que les estoy presentando, que la paciente no sepa, no se acuerde de cuánto pesaba antes de salir embarazada, se debe encontrar el registro alguno en la historia clínica, que es una opción, ¿no? Esa sería en realidad la primera opción. Paciente no refiere información acerca de cuánto era su peso antes del embarazo. En las atenciones anteriores puedo verificar esta información, ¿no? Ahí en la historia clínica debe haber. Pero ¿qué pasaría si es una gestante que va por primera vez, ¿no? Y no hay esa información. Entonces, hay que tomar las otras opciones como nos mencionan aquí, ¿no? Uno es que para efectos del cálculo del peso pregestacional hay que identificar el peso actual de la gestante. Dos, que hay que ubicar en la columna talla de la tabla de clasificación del estado nutricional de la gestante según el índice de masa corporal pregestacional, que es la talla de la gestante, que obviamente va a ser expresada en metros. 3. Identificar el intervalo del índice de masa corporal y el rango al que corresponde el peso actual. 4. Es clasificar el estado nutricional de la gestante, ¿no? Según el índice de masa corporal que se obtenga. Si es una gestante con un grado de delgadez, normal, que tenga algún grado de sobrepeso o de obesidad. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, se aplica la siguiente fórmula también para poder calcular lo que es el peso pregestacional estimado, que es el peso actual menos la ganancia de peso estimada. Y eso lo vamos a sacar de esta tabla que estamos viendo. ¿Ya? De esta tabla vamos a sacar esa información para de esta manera poder obtener ese dato y de esta manera poder trabajar en todas las atenciones posteriores que se tenga con esa paciente. Las recomendaciones de la ganancia de peso para gestantes de embarazo único según su índice de masa corporal pregestacional es de la siguiente manera. La clasificación, como bien mencionamos, es delgadez, normal, sobrepeso y obesidad, ¿no? Si el índice de masa corporal presenta menor a 18.5, es un grado de delgadez. Si está entre 18.5 y menor a 25, está en una clasificación dentro de lo normal. Si está entre 25 y menor a 30, está en un grado de sobrepeso. Y si es mayor a 30, mayor o igual a 30, perdón, es un grado de obesidad. Y esto lo vamos a distribuir en 3 trimestres, en el primero, segundo y tercer trimestre. Por ejemplo, si yo tengo una gestante que está con un IMC normal, ¿no? Que es de 18.5 y menor a 25, esta gestante en el primer trimestre me debe subir de 0.5 hasta 2 kilogramos. En el primer trimestre. ¿Hasta cuándo es el primer trimestre? Hasta las 13 semanas de gestación. ¿Correcto? Ahora, en el segundo y tercer trimestre me debe ganar esta paciente de 0.35 a 0.50 kilogramos de peso por semana, ¿ya? Por semana. Haciéndome una ganancia total, que es lo que se recomienda, con un IMC normal de 11 kilos 500 hasta los 16 kilos, que es cuando una gestante inicia su índice de masa corporal normal. Pero ¿qué pasa si inicia con un grado de sobrepeso o un grado de obesidad? Vamos a ponerle así.
¿ya? Que obesidad lo clasificamos con un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Una gestante obesa en el primer trimestre debe incrementar de 0,5 a 2 kilogramos por trimestre, solo en el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre debe incrementar de 0,17 hasta 0,27 por semana, haciendo una ganancia de peso recomendada en una gestante obesa de 5 hasta 9 kilogramos. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo presente de acuerdo a la tabla que les estoy mencionando. ¿Ya? Igualmente acá, primer trimestre, segundo y tercer trimestre, ¿no? Bajo peso, normal, sobrepeso y paciente obesa. La medición de la altura uterina, que es parte de la atención prenatal reenfocada, como bien mencionamos, se realiza a partir de las 13 semanas de gestación. ¿Cómo se realiza la medición de la altura uterina? Se realiza desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino de la paciente. Esta medición se realiza no en una posición echada, con las piernas extendidas, no. Según la norma técnica 105, ¿cómo nos indica que debemos de realizar la medición de la altura uterina? Tiene que ser con las piernas semiflexionadas, con los talones juntos y separadas, ¿ya? Separadas las piernas y los talones juntos. Esa es la forma correcta de tomar la altura uterina. Y obviamente hay que asegurarnos de que la paciente haya ido a evacuar vejiga antes de realizar la medición respectiva. ¿Ven? Entonces en esta imagen vemos que justamente está marcado con una X, ¿no? De color rojo, gestante en decúbito dorsal. Esa no es la forma correcta de tomar la medición de la altura uterina, sino con la paciente en una posición de semiflexión de los miembros inferiores juntando los talones, como estamos viendo acá. Es semiflexión, ojo, no es que las piernas están totalmente flexionadas, es semiflexión. Y aquí podemos encontrar lo que es el gráfico de la altura uterina, ¿no? Vemos aquí, básicamente, bueno, esta es la misma información, solo que en diferentes colores. Miren aquí en esta primera foto, cómo va creciendo el feto dentro de la curvatura de lo normal, ¿no? Se va manteniendo dentro del percentil 90 y el percentil 10. Aquí también de la misma manera, ¿no? A las 13 semanas, ¿no? Que esto en realidad es un dato bastante incorrecto, por eso justamente lo puse en la diapositiva, porque a las 13 semanas le toman una altura de 9 centímetros a esta paciente, lo cual en realidad está mal, porque para las 13 semanas ya está fuera de pelvis, y fuera de pelvis ya debería tener una altura entre 12, 13 centímetros hacia arriba, hacia adelante, y no menor a 13. A las 18 semanas, perdón, tuvo una altura uterina de 17 centímetros. A las 23 semanas, una altura igual de 23. A las 27 semanas, de 25. A las 31 semanas, de 27 centímetros. Y a las 37 semanas, tuvo una altura uterina de 31. Y a las 40, ya prácticamente culminado el embarazo, alcanzó una altura de 33 centímetros. Entonces, durante todo su desarrollo se mantuvo también dentro del percentil 90 y el percentil 10, que sería lo adecuado. El cálculo de la edad gestacional por altura uterina es igual a la edad gestacional en semanas, que es desde las 18 hasta las 32, ¿no? La altura uterina va a ser igual a la semana de embarazo entre la semana 18 a 32. Es decir, que si mi gestante tiene 19 semanas, la altura uterina va a ser 19. Si tiene 25 semanas, la altura uterina va a ser 25. Y así sucesivamente hasta las 32. Ya a partir de las 33 semanas, ya puede haber una variabilidad en la medición de la altura uterina. Y aquí básicamente nos indican a nivel de dónde va a estar lo que es el útero de la paciente cuando realicemos la medición, ¿no? ¿Dónde está el fondo uterino? Obviamente está aquí en la parte superior,
acá está la sínfisis del pubis, como bien digo, a partir de las 13 semanas realizamos la medición y conforme vaya avanzando va a ir ascendiendo por encima de la cicatriz umbilical. El cálculo de la edad gestacional por altura uterina. Ya esto lo podemos utilizar cuando la paciente acude al control prenatal y no refiere una fecha última de menstruación o es una fecha última de menstruación no confiable o no tiene ecografía obstétrica. Entonces también podemos nosotros determinar la edad gestacional por la medición de la altura uterina, que es la técnica de McDonald. ¿Qué nos indica esta técnica? Por ejemplo, si es una altura uterina de 26 centímetros, tiene una edad gestacional de 29 semanas. Si es una altura uterina de 29 centímetros, tiene una edad gestacional de 33 semanas. Si tiene una altura uterina de 34 o 35 centímetros, en cada una de ellas la gestante tendría entre 39 y 40 semanas de gestación. ¿Ya? Entonces, mediante esta técnica también nosotros podemos determinar cuánto es el tiempo de gestación de mi paciente. Las maniobras de Leopold, como bien mencioné, son 4 las maniobras que todos conocemos, que ya de por sí lo hemos aprendido en la universidad, lo manejamos en cada atención prenatal. Cada maniobra nos brinda una finalidad. La primera maniobra va a definir lo que es el fondo uterino, ¿no? Define el fondo uterino, qué es lo que se está presentando a nivel del fondo uterino. La segunda maniobra de Leopold es donde nosotros vamos a identificar los flancos maternos de la madre y de acuerdo a eso vamos a ubicar la situación y posición del feto. La tercera maniobra vamos a poder identificar lo que es el polo de presentación. Si está en una presentación cefálica o está en una presentación pelviana o posiblemente esté en una situación transversa, también sea el caso. En la cuarta maniobra vamos a identificar lo que es el encajamiento, ¿no? Si ya la presentación está encajada, ¿no? Y eso generalmente lo vemos en las últimas semanas de gestación. Los signos de alerta que hay que tener presentes cuando una gestante tenga ya 37 semanas, ¿no? Y encontremos, y mediante las maniobras de Leopold que realicemos, el feto está en una situación ya sea podálica o pelviana, en una situación transversa, o sea, una presentación flotante, ¿no? En el caso de las primigestas son signos de alerta, porque recordemos que ya a las 37 semanas ya de por sí la presentación está encajada, ¿no? La presentación está encajada, ya la presentación del bebé, en este caso sea cefálica o podálica, ya se va a quedar en esa posición el bebé, ya no va a rotar a otra posición o a otra situación. Entonces, si encontramos a un feto a las 37 semanas en una presentación pelviana o en una situación transversa, prácticamente ese bebé ya no va a rotar. Se va a quedar ahí y obviamente en ese tipo de situación lo que tenemos que realizar es coordinar, ¿no? Para que de esta manera este bebé va a terminar en una cesárea electiva por la mala presentación o por la distosia de presentación que puede presentar. Los latidos fetales, la ubicación de los latidos va a poder determinar la variedad de presentación, ¿no? El mejor foco de auscultación es a raíz del hombro anterior del feto. ¿Cuáles son los valores normales que debemos encontrar? Es entre 120 a 160 latidos por minuto. ¿Qué pasa si nosotros encontramos una variabilidad en estos latidos fetales? Es decir, latidos cardíacos que tengan más de 160 latidos o latidos cardíacos fetales menos de 120 latidos. Hay que considerar el hecho de que posiblemente esté haciendo algún cuadro de taquicardia o bradicardia fetal. Y menciono la palabra posiblemente porque eso lo tenemos que realizar la confirmación mediante un monitoreo fetal intraparto. Si bien es cierto, cuando se realiza la identificación o la auscultación de los latidos fetales con el Doppler, se realiza solamente el control de la frecuencia cardíaca en un minuto. Es un monitoreo clínico que se hace al paciente. Pero si ya mediante este primer diagnóstico nosotros estamos sospechando de que es un bebé taquicárdico, bradicárdico,
tendríamos que sugerir o que se realice un monitoreo fetal intraparto, ¿no? Que esté básicamente la gestante con un monitor durante 20 o hasta 30 minutos monitorizando los latidos fetales. Y ahí nosotros podemos definir si este feto está en un estado ya sea de taquicardia o ya sea de bradicardia, cuando en un periodo de 10 minutos me manifieste un valor ya sea más de 160, que sería una taquicardia fetal, o menos de 120. Ese es un monitoreo electrónico que es diferente del monitoreo clínico, porque yo voy a monitorizar a la gestante por un periodo mayor a un minuto, que en este caso son 20 o hasta 30 minutos el monitoreo que yo voy a realizar. Y ahí recién puedo definir y confirmar si ese bebé está en un cuadro de taquicardia o bradicardia, que muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Porque ya a veces estamos en el control prenatal, estamos realizando la atención a la gestante, le escuchamos los latidos del feto con el Doppler y encontramos pues una frecuencia cardíaca, ¿no? 165, 170, 175 y nos alarmamos, ¿no? Ya informamos al equipo que está de guardia, ¿no? Pensando de que el bebé está mal, o el lado contrario, el lado opuesto, ¿no? Que los latidos hayan descendido. Tengo una frecuencia cardíaca de 90, 100, 110, ¿no? Por minuto, también nos alarmamos. Entonces, no hay que tomar ya la decisión definitiva solo con ese monitoreo clínico que realizamos con el Doppler, sino que ya si encontramos ese tipo de panorama, ¿no? Ese tipo de resultado en el feto, tenemos que mandar a realizar un monitoreo fetal. Y de acuerdo al resultado, a la variabilidad, que es lo que yo quiero ver de la frecuencia cardíaca del feto, es ahí cuando yo voy a definir si es un feto con taquicardia o con bradicardia. El cálculo del ponderado fetal, ¿no? Es en base, por ejemplo, al tiempo de gestación. Si estamos hablando de 28 semanas de gestación, es un promedio del ponderado de 1000 gramos, aproximadamente. Si es mayor a 28 semanas, va a ganar 200 gramos semanal el feto. Esa es la ganancia de peso que va a tener. El ácido sulfasalicílico, ¿no? Es una prueba que nosotros mandamos a realizar en laboratorio para que de esta manera se pueda determinar la presencia de proteinuria en orina. Y como bien sabemos, toda presencia de proteinuria en orina es un indicador de preeclampsia, ¿ya? Este trastorno hipertensivo. Aquí, por ejemplo, nos muestra la imagen en base al resultado, ¿no? A las características, a la coloración de este líquido de la muestra, que nos determina poder saber el resultado si es negativo, si es un ácido sulfasalicílico de una cruz, de 2 cruces, 3 o hasta 4 cruces, que ya vendría a ser una proteinuria masiva. Y nos interpretan esta información en la tabla de color azul. Por ejemplo, ¿no? Si es un resultado negativo, la proteinuria va a ser de 0 miligramos por 100 cc y las características del color de un resultado negativo es transparente. Ya es transparente, como estamos visualizando aquí en la foto. Si es un resultado de trazas, la proteinuria va a ser menor a 50 miligramos por 100 cc, que la característica va a ser que va a haber turbidez perceptible. De una cruz, la proteinuria es de 50 miligramos por 100 cc, en donde va a haber turbidez, pero sin granulación. 2 cruces, la proteinuria es de 200 miligramos por 100 cc, y la característica es que hay turbidez con granulación. 3 cruces, la proteinuria es de 500 miligramos por 100 cc, y la característica es que hay turbidez con granulación y aglutinación. Y el más crítico, se podría decir, o el más grave, es cuando el resultado de proteinuria es de 4 cruces. Es decir, que hay una cantidad de 100 miligramos, de 1000 miligramos, perdón, por 100 cc y el precipitado es sólido, ¿no? La proteinuria es masiva, como estamos viendo aquí en la foto. Según el Instituto Nacional Materno Perinatal, se va a realizar la prueba con el ácido sulfasalicílico al 3%, mezclando 1 mililitro de ácido acetilsalicílico, ¿no? Tiene que ser en un frasco oscuro, con 1 mililitro de orina centrifugada o decantada a 1 hora. En donde se toma la muestra, ¿no? Y se mezcla la inversión
y se deja reposar por 5 minutos y después de ello se interpreta lo que es el resultado o la lectura de la muestra obtenida. Aparte del examen de proteinuria, que lo realizan en el laboratorio, también tenemos lo que son las tiras reactivas o el kit de 11 parámetros, ¿no? Estas tiras reactivas nos va a poder identificar o vamos a poder evaluar diferentes aspectos, como lo que es la glucosa, ¿no? Presencia de proteinuria, presencia de sangre en sangre, lo que es hematíes, leucocitos, etcétera. Y eso se va a determinar en base al color que torne la tira reactiva. Son utilizadas también como medio diagnóstico para obtener una determinada validez. Se debe tener en cuenta, uno, que hay que comprobar que la densidad de la orina se conozca y si en caso la densidad es menor a 10.10 o mayor a 10.30 y el pH es mayor a 8, puede producirse una variación de los resultados. Si en caso se obtienen trazas, los positivos falsos pueden alcanzar hasta una incidencia de un 25%. Y si se presenta con un falso positivo, pueden ser hasta de un 6%. Y cuando los valores alcanzan 2 cruces o más, se afirma el diagnóstico. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo tengo que realizar este examen? Si tengo las tiras reactivas en mi establecimiento, en el consultorio, el procedimiento es bastante sencillo, bastante fácil, ¿no? Este método es donde se debe introducir el extremo de la tira en la orina durante aproximadamente 20, 30 segundos, ¿no? Y el color que se torna se compara con el referente del frasco en una etiqueta de colores, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Simplemente la paciente le brindas un frasco para muestra de orina, que vaya al baño, orine en el frasco y básicamente sacas la tira reactiva de 11 parámetros, lo colocas dentro de la orina por 30 segundos y lo retiras y esperas a que te marque el resultado, a que te marque el color. Y de acuerdo a eso vas a poder ubicar, por ejemplo, en el tema de las proteinurias, ¿no? Si es negativo, si hay una cruz, 2 cruces o trazas. Y este examen lo realizamos, como bien conocen, a partir de las 20 semanas de gestación. Los signos de alerta en lo que compete a los análisis de laboratorio son si yo encuentro un examen de glicemia mayor a 100 miligramos de decilitro o encuentro una glicemia mayor a 94 entre las 24 a 28 semanas, es un signo de alerta. Un resultado de urocultivo positivo, pruebas serológicas, ya sea VIH, sífilis y hepatitis reactivo, son signos de alerta. Hemoglobina menor a 11 gramos de decilitro, también, ya que consideraríamos a esa gestante con un cuadro de anemia, ya sea anemia leve, anemia moderada o anemia severa. Que en el examen de orina haya presencia de nitritos, ¿no? La presencia de nitritos es un indicativo de que esa paciente esté haciendo lo que es un cuadro de pielonefritis. Hay que hacer el interrogatorio respectivo a la gestante, ¿no? Señora, usted tuvo fiebre, ha tenido fiebre esta semana o está actualmente con fiebre, que eso acompaña a la parte clínica de la pielonefritis. O una paciente con VIH positivo también es un signo de alerta. En lo que es odontología, que es parte del paquete de atención integral, ya que la gestante tiene que pasar por el servicio de odontología 2 veces durante todos sus controles prenatales, pueden presentarse posibles casos infecciosos, como la gingivitis, las caries, ¿no? Que ya eso tiene que ser bajo la supervisión y evaluación del especialista. Muy bien. Entonces, todo eso hemos visto en relación a lo que es la atención prenatal reenfocada, ¿no? Que debemos de conocer. Asimismo, el paquete de atención integral es parte de esta atención prenatal reenfocada. ¿En qué consiste? En lo que es el plan de parto, ¿no? El plan de parto también es un instrumento que es parte de la tarjeta perinatal que toda gestante tiene anexada en su tarjeta de control. El plan de parto es una estrategia efectiva que busca organizar y movilizar recursos familiares y comunitarios para la atención oportuna de la gestante en el momento del parto. Los objetivos de este plan de parto es lograr que la gestante y la familia
identifiquen los aspectos críticos a los que se enfrenta la mujer embarazada y el recién nacido, ¿no? Obviamente este plan de parto lo realizamos, el primer plan de parto en el establecimiento de salud, en el primer control de embarazo. El segundo plan de parto y el tercero también lo realizamos en la casa o en el domicilio de la gestante previa coordinación con ella. ¿Cuál es el objetivo de realizarle la visita, de ir hasta su domicilio, de poder explicarle, ¿no? Todo lo referente a la preparación que tiene que tener para el parto, los signos de alarma, la administración de micronutrientes, ¿no? Para que de esta manera ella como paciente y asimismo la pareja o la familia que viven con ella también cuenten con esa información y si se presentara alguno de ellos tienen que actuar de manera inmediata. Reconocer los signos de alarma, que es parte de la orientación, de la consejería que realizamos en la actividad extramural. Organizar las respuestas y alternativas con el apoyo del proveedor, que en este caso sería el agente comunitario, ¿no? Que es un sistema de apoyo también en las visitas domiciliarias, a partir de la familia y la comunidad. Los instrumentos que debemos tener son los datos de la gestante, qué posición debe adoptar en el momento del parto, los aspectos económicos, ¿no? A veces ese tipo de realidad lo vemos en la parte rural, en la parte de la selva, tal vez de nuestro país, ¿no? En donde la parte de la economía es bastante baja, ya que está en casos de pobreza o de extrema pobreza, que no muchas familias no cuentan con este ingreso económico que se necesita o que se requiere para poder sobrevivir, ¿no? Ya sea a base de la canasta familiar, a los gastos económicos. Y como bien sabemos, en el parto nunca se sabe qué puede suscitar, ¿no? A veces puede haber una complicación, una emergencia que hay que referir a ese paciente y no siempre todos los materiales, insumos o medicamentos los tiene el CIS y tiene que comprar. Y es ahí donde se ven a veces lo que es no complicaciones, pero es cuando se ve que la familia no tiene este recurso, ¿no? No sabe dónde comprar, ¿no? A veces no le alcanza. Son temas bastante difíciles, ¿no? Que en realidad nosotros tenemos que ir preparando a la familia, sensibilizando a la gestante y a la familia desde un inicio y no solamente desde cuando ya se acerca la fecha del parto. Apoyo familiar y comunitario, eso hay que tener presente que la familia siempre tiene que apoyar a la gestante, ¿no? En estos momentos, cuando llega el momento del parto, en el manejo del dolor, y así mismo del agente comunitario, que es una autoridad también de la jurisdicción, en informar el personal de salud, informar el establecimiento de salud cuando esta paciente ya está con los dolores de parto o ante algún signo de riesgo o de peligro. Identificación del establecimiento de mayor nivel que cuente con casa de espera, ¿no? Los establecimientos 1-3 generalmente y 1-4 que son del primer nivel de atención cuentan con este beneficio que son las casas de espera. Estas casas de espera se han creado, se han implementado con la finalidad de gestantes o pacientes que viven en zonas muy lejanas al establecimiento de salud y que obviamente cuentan con bastantes factores de riesgo en que puede haber una complicación obstétrica fatal, ¿no? Entonces, para de esta manera poder prevenir un posible cuadro de mortalidad materno-neonatal, es que es donde se implementan estas casas de espera, ¿no? Para tener a la gestante ahí, ir monitorizándola, haciendo un seguimiento respectivo. Asimismo, puede ir acompañada de su familiar o de su pareja, para de esta manera tener un mejor control y poder prevenir alguna posible complicación obstétrica. El llenado de la ficha del plan de parto, como bien mencioné, es en la primera consulta prenatal. Y hay que fijar la fecha para visitarla en su domicilio la segunda y la tercera vez que se realiza la elaboración de este documento, ¿no? Como bien sabemos, en la tercera visita se realiza acompañado o en presencia de un agente comunitario. Para indicar que es un plan de parto efectivo, se realiza 3 entrevistas y termina en un parto institucional. Si fuera el caso, sería un plan de parto efectivo.
Ya, muy bien. En lo que es la administración de micronutrientes, ¿no? Como bien mencionamos, está lo que es el ácido fólico, el sulfato ferroso, el calcio, ¿no? Que lo vamos a administrar, le vamos a brindar a las pacientes durante sus controles prenatales. El ácido fólico se brinda a la gestante a partir de las 13 semanas de gestación y la finalidad o la importancia de brindar este micronutriente es que va a reducir el riesgo de parto prematuro, va a evitar el bajo peso al nacer y va a prevenir defectos del tubo neural en el feto. El sulfato ferroso más el ácido fólico, que lo vamos a administrar a partir de las 14 semanas de gestación y asimismo también durante la etapa del puerperio. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la importancia de este micronutriente? Es que para prevenir lo que es los cuadros de anemia ferropénica. La anemia ferropénica puede condicionar a darse un parto prematuro, un bajo peso al nacer o un aborto espontáneo. El calcio se da a partir de las 20 semanas de gestación hasta término, es decir, hasta que cumple las 5 dosis de calcio en la gestante. ¿Cuál es la importancia de brindar este micronutriente? Reduce el riesgo de hipertensión y preeclampsia durante el embarazo. ¿Ya? Eso hay que enfatizar bastante a las pacientes, ya sea lo que es el calcio, el ácido fólico o el sulfato ferroso, porque muchas veces las pacientes no saben, ¿no? No conocen, ya sea porque no se les explica, no se les orienta en el control prenatal y no toman. Les preguntas, a veces dudan en responderte, ¿no? En que no están realizando la toma todos los días. Y es más, cuando vas a realizar la actividad extramural en su casa, en su domicilio, y le pides, ¿no? Que te brinde los micronutrientes que se les da, a veces no es, te das con la sorpresa de que no está tomando todos los micronutrientes todos los días como se le ha mencionado en el establecimiento de salud. ¿Ya? Entonces hay que informar, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Lo que es el hierro, ¿no? Se brinda con esta finalidad para prevenir los cuadros de anemia, ya sea en usted como gestante y asimismo también en el feto, porque una gestante con anemia puede condicionar a ciertas complicaciones, tales como lo que acabamos de ver, ¿no? Bajo peso al nacer, ¿no? Abortos espontáneos, partos prematuros. En el caso del ácido fólico también, el ácido fólico se administra, se brinda hasta las 13 semanas de gestación. Si bien es cierto, el ácido fólico tiende a condicionar náuseas, ¿no? Náuseas en la gestación. Entonces, en el primer trimestre, como bien sabemos, se dan justamente estas náuseas matutinas en el embarazo, ¿no? Lo que es el reflujo de las pacientes. Y si eso le unimos la administración del ácido fólico, obviamente se va a incrementar más, se va a duplicar más las náuseas y asimismo la incomodidad y la molestia para muchas de ellas. Entonces, nosotros le podemos dar ciertas estrategias, ¿no? Que lo tome con la barriga llena o después de la comida y explicarles también la importancia de tomar el ácido fólico, ¿no? Que es para reducir el riesgo de parto prematuro, para prevenir defectos del tubo neural y que esta sensación de reflujo, de náuseas que generalmente se presentan en el primer trimestre de embarazo y también abarca parte del segundo trimestre, es por un aumento de la hormona de la gonadotropina coriónica, que es la HCG. Como bien sabemos, aumenta el nivel de producción de esta hormona del embarazo, que generalmente se presenta hasta las 16 semanas, ¿no? Es decir, que la gestante hasta las 16 semanas aproximadamente va a tener estos cuadros de reflujo, va a tener este cuadro de náuseas durante el embarazo. Y eso hay que explicarle. Y lo que es referente al calcio también en mencionarles la importancia del calcio, más aún si son pacientes que han tenido antecedentes de preeclampsia en sus gestaciones anteriores o de algún trastorno hipertensivo del embarazo o que tengan antecedentes familiares, ¿no? Que nos refieran que la mamá es hipertensa crónica o que ha tenido un cuadro de hipertensión crónica, porque a veces vienen con cuadros de hipertensión crónica, ¿no? Es decir, gestantes que son diagnosticadas de hipertensión mucho antes de que se embarazara. La vacunación en gestantes, la administración de las vacunas, ¿no? La administración de las vacunas es según calendario vigente, en donde se realiza la aplicación de la vacuna difteria tétano con la finalidad de prevenir el tétano neonatal.
Se dice que una gestante es protegida para DT, es decir, para la vacuna difteria tétano, es toda gestante que recibe 2 dosis de esta vacuna antitetánica durante el embarazo, ¿no? O que lo acredite con algún carnet de vacunación, se incluiría en el periodo de protección y que se aplique una nueva dosis, ¿no? Una nueva dosis de DT. Gestante o puérpera vacunada para la influencia o la H1N1, que es a partir de las 20 semanas o a partir del 4.º mes, en donde va a recibir una sola dosis de esta vacuna, ¿ya? Una sola dosis. La vacuna de TPA también entra dentro del esquema de vacunación, en donde se coloca una dosis de esta vacuna entre las 27 a las 36 semanas de embarazo, que va a proteger la difteria, la tosferina y el tétano. Ahora vamos a hablar acerca de la evaluación obstétrica que debemos nosotros realizar a nuestras pacientes. Uno es el examen obstétrico completo, ¿no? ¿En qué consiste el examen obstétrico completo? En la valoración obstétrica según edad gestacional, tenemos que identificar, obviamente, primero la edad gestacional de la paciente, ya sea por una fecha última de menstruación confiable, ya sea por una ecografía obstétrica tomada en el primer trimestre, ¿ya? Determinar la altura uterina, el número de fetos, los latidos cardíacos del feto y los movimientos fetales que son percibidos por la madre, ¿no? Los movimientos fetales, si estamos hablando del caso de una primeriza, los va a identificar generalmente a partir de las 28 semanas aproximadamente. Si hablamos de una multigesta, ya los movimientos del feto los va a percibir, mucho antes de las 28 semanas, ¿no? Más o menos entre las 24, 25, ya va a poder identificar o sentir los movimientos de su bebé. Registrar el incremento de la altura uterina, ¿no? Registrar el incremento de la altura uterina, como bien les mencioné, la altura uterina se va a registrar a partir de las 13 semanas de gestación, ¿no? No antes. Si yo tengo mi gestante antes de las 13 semanas, recordemos que el útero está intrapélvico, ¿ya? Entonces, a partir de las 13 semanas, agarro mi cinta y realizo la medición de la altura uterina respectiva. ¿En qué posición voy a tomar? En una posición de cúbito dorsal, con las piernas semiflexionadas y la apertura de los miembros inferiores, pidiéndole a la gestante que junte sus talones. La valoración ginecológica se realiza el examen en el momento oportuno, preferentemente desde la primera consulta prenatal, previa coordinación de la gestante y la explicación del procedimiento a realizar, lo que es examen de mamas, examen ginecológico, que incluye toma de muestras cervicouterino, que es el Papa Nicolau, ¿ya? Como es una valoración ginecológica, una valoración bastante privada que se realiza a la paciente, ¿no? Porque tiene que desvestirse, tiene que descubrirse toda la parte de abajo, hay que informar antes de realizar el examen, ¿no? Siempre les menciono eso a todos, ¿ya? Siempre hay que informar, hay que explicar a la paciente el procedimiento que se va a realizar o la evaluación que se va a realizar, ¿no? Y asimismo también explicarle la importancia, el por qué. Señora, se le va a realizar una evaluación ginecológica, ¿no? Que consiste en tomar el examen de Papa Nicolau, en realizar una exploración del canal vaginal, en realizar un examen de mamas, ¿no? Con la finalidad o debido a esto, ¿no? Porque es importante, es parte del paquete de atención integral, es para poder diagnosticar tal vez si tiene alguna infección vaginal, ¿no? Y poder darle un tratamiento respectivo. Entonces, toda esa información siempre es bueno explicar. No es recomendable y no es ético, más que todo, en que se le diga a la paciente que se descubra sin darle ninguna información, ¿no? Sin decirle nada y hacer el examen que uno crea conveniente. Dentro de los exámenes auxiliares basales, en lo que compete a la evaluación obstétrica, está el tamizaje de proteínas, ¿no? En orina, a través de métodos cualitativos, que es la prueba rápida en la primera consulta, y la tira reactiva o prueba de reacción con ácido sulfasalicílico, que lo derivamos al laboratorio. La hemoglobina se va a evaluar según la altitud sobre el nivel del mar de cada lugar, grupo sanguíneo, factor RH, glucosa basal, pruebas serológicas como sífilis, VIH y hepatitis B, ¿no?
Excepcionalmente, lo que es el examen completo de orina en establecimientos que no cuenten con microbiología. La ecografía obstétrica será solicitada antes de las 14 semanas de gestación, ¿no? Para confirmar la edad gestacional. Como bien mencionamos, una ecografía tomada en el primer trimestre, específicamente entre las 13 semanas y 6 días, es una ecografía confiable, es una ecografía que me va a poder identificar y evaluar más de un parámetro ecográfico, ya que no solamente voy a poder determinar la edad gestacional o la fecha probable de parto o la medición de la longitud del feto, sino también asimismo me va a poder determinar la presencia del corion, la presencia del amnios y poder determinar lo que es algún tipo de aneuploidía como es el síndrome de Down, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, puedo medir lo que es el hueso nasal, que se ve específicamente en este tiempo de gestación. El pliegue nucal, ¿no? Entre las semanas 10 y 14, más aún para gestantes que tengan más de 35 años de edad. Cuando sea necesario, se solicitará otros exámenes de acuerdo a las necesidades, tales como lo que es la prueba de Coombs, ¿no? Indirecto en gestantes que tengan RH negativo. Si el resultado es negativo, se va a repetir la prueba de manera mensual, ¿no? Hasta la semana 28. Y si en caso la gestante no está sensibilizada, se debe administrar 250 microgramos de esta inmunoglobulina, que es la anti-D, entre la semana 28 a la semana 32 de gestación. Posterior al parto y una vez confirmado el grupo sanguíneo del recién nacido con RH positivo y el test de Coombs directo negativo, se deberá aplicar a la madre 250 microgramos de esta inmunoglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas. Y lo que es referente a la prueba de glicemia en ayunas, ¿no? Si, por ejemplo, mi gestante tiene cifras mayores a 105 miligramos de decilitro, hay que repetir este examen en ayunas, al menos 12 horas de diferencia. Y si en caso la cifra sigue persistiendo, sigue siendo mayor a 105, hay que derivarlo a la parte de endocrinología, al área especialista. Si son cifras menores de 105 miligramos de decilitro, hay que realizar la prueba de tolerancia a la glucosa. Si en caso tiene antecedentes familiares de diabetes, obesidad, abortos u óbitos fetales a repetición, malformaciones congénitas fetales, polidramnios y macrosomía fetal. El urocultivo periódico en pacientes con antecedentes de infección urinaria o con leucocitos mayor a 10 por campo y nitritos positivos en el examen de orina son signos de alarma, ya que requiere la paciente tratamiento. ¿Y cuáles son los procedimientos en las siguientes atenciones prenatales? 1. Hay que interrogar por los signos y síntomas de alarma asociados a la gestación y la evaluación integral de la gestante. Hay que indagar sobre el cumplimiento de las indicaciones, exámenes auxiliares y de laboratorio, controlar el aumento del peso materno, controlar el crecimiento fetal, realizar la prueba de proteinuria con el ácido sulfasalicílico, evaluar la edad gestacional, la ocultación de latidos y los movimientos del feto, como asimismo también interpretar los exámenes de laboratorio y la indicación de los micronutrientes que se le va a administrar en el tiempo de gestación que le compete. A partir de las 28 semanas, ¿cuál va a ser mi evaluación que yo voy a realizar? Voy a determinar lo que es la situación, la posición y la presentación fetal, como el número de fetos también. Voy a realizar el control o voy a evaluar la frecuencia cardíaca fetal, interrogar sobre la presencia de los movimientos fetales, ¿no? Esa es la consulta que le vamos a realizar a la mamá, a la señora o a la paciente, ¿no? Señora, su bebé se mueve, te va a decir sí, bastante, ¿no? Se mueve más de 5 o 7 veces al día, te van a decir que sí, ¿no? Y eso es en realidad un buen signo clínico para poder nosotros tener un panorama de que la gestación o de que el bebé está bien. Realizar la prueba de GAN. Como bien sabemos, la prueba de GAN se realiza entre las 28 hasta las 32 semanas de gestación. Solicitar un segundo examen de laboratorio, ¿no? Que es el segundo paquete de atención integral.
Y los exámenes de detección de diabetes gestacional, que es la glicemia en ayunas, debe realizarse entre la semana 25 a la semana 33. A partir de las 35 semanas, a partir de las 35 semanas se debe realizar lo que es la pelvimetría interna y la valoración fetopélvica en primigrávidas y gestantes con talla baja. Se debe realizar también la determinación del encajamiento fetal, ¿no? Si ya el feto está encajado, que es un buen pronóstico, o si tal vez la cabeza está flotante y posiblemente puede ser un TCP o una desproporción cefalopélvica. Determinación de la presentación fetal, ¿no? Esa es una presentación cefálica, una presentación podálica, reevaluación del estado general materno. Hay que actualizar asimismo también todo lo que es el paquete de laboratorio, hemoglobina, glucosa, hematocrito, examen de orina, ¿no? De la paciente. Y hay que solicitar pruebas de bienestar fetal, que en este caso vendría a ser el monitoreo fetal o el test no estresante. Hay que indicar a la gestante que controle los movimientos fetales, ¿no? Se enseña a la gestante a identificar los movimientos fetales palpando el abdomen y debe controlarse 4 veces al día. Eso hay que explicarle a la paciente. Cada control se debe realizar por 30 minutos y al término del día el bebé debe tener más de 10 movimientos. Si tiene menos de 10 movimientos, debe acudir de inmediato al establecimiento de salud para su evaluación respectiva. Hay que referir a un establecimiento que cumpla funciones obstétricas neonatales esenciales, ¿no? Para los casos de cesárea electiva a fin de que sea programado de manera oportuna. Y asimismo se debe referir a todas las gestantes que no han tenido su parto hasta cumplidas las 40 semanas de gestación, ¿no? Muchas veces las pacientes ya tienen más de 40 semanas, tienen hasta 41 semanas, ¿no? Y por ahí hasta he visto casos de 42 semanas y siguen realizándole sus controles prenatales. Eso no debe suceder. ¿Ya? Toda gestante que llega a las 40 semanas ya debe finalizar el embarazo. Pero bueno, según normativa, mencionan que hasta una semana más le podamos dar, es decir, hasta las 41 semanas, para que pueda arrancar por sí solo su trabajo de parto. Pero eso ya de por sí es un riesgo a que haya una insuficiencia úteroplacentaria y que pueda condicionar a que se desencadene lo que es un óbito fetal, ¿no? La muerte del feto. En caso de vivir en un lugar alejado o inaccesible, referir a la gestante a una casa de espera materna cercana a un establecimiento que cumpla funciones obstétricas neonatales básicas o funciones obstétricas neonatales esenciales para la atención de un parto institucional. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alerta que tenemos que mencionarles de manera reiterativa a nuestras gestantes en el control prenatal, en las visitas domiciliarias? No, no solamente a ellas, sino también a la pareja o al acompañante o al familiar. Uno son los náuseas y vómitos incoercibles, ¿no? De por sí en el embarazo, en el primer trimestre específicamente, va a haber náuseas, va a haber reflujo. Las náuseas generalmente van a ser en las mañanas, ¿no? Y explicarle a la paciente que esto es por un cambio fisiológico, por una elevación hormonal de la HCG, que eso se va a ir regularizando a las 16 semanas de embarazo. Y asimismo también explicarle cuándo es un signo de alarma, el tema de las náuseas, el tema de los vómitos, ¿no? Por el caso de lo que es una hiperemesis gravídica, ¿no? O sea, si la paciente ya no tolera nada, ¿no? La paciente te refiere todo lo que como, hasta el agua, por último, que tomo, todo lo vomito, ¿no? No tolera absolutamente nada el cuerpo. Y ustedes ven a la paciente que está en un estado de deshidratación, ¿no? En un estado de desnutrición, que su peso pregestacional sea menor al 5%, ¿no? Entonces esa paciente ya obviamente no estamos hablando de algo normal, que sea propia del embarazo, ya sería algo patológico y en base a esa clínica estaríamos hablando que es un caso de hiperemesis gravídica, ¿no? Que habría que hospitalizar y estar dando la administración de ciertos medicamentos, descartar si posiblemente sea algún foco infeccioso como una infección urinaria o tal vez algún tema psicológico que también está incluido dentro de esta patología o esta complicación obstétrica. Disuria, ¿no? Dolor al orinar, que te refiere a la paciente.
mandarle su examen de orina o su urocultivo. Que tenga fiebre, que tenga escalofríos, toda fiebre y escalofríos está asociada a un foco infeccioso. Entonces hay que determinar, hay que identificar cuál es el foco infeccioso, ¿no? Dar tratamiento para que de esta manera la fiebre pueda desaparecer. Sangrado vaginal. El sangrado no tiene que ser abundante, no tiene que ser como hemorragia para ir recién acudir a un establecimiento de salud. Hay que orientar a la paciente, ¿no? Que el sangrado no tiene que ser en cantidad. Así sean manchas o un sangrado mínimo, tiene que acudir a un establecimiento por emergencia. Desmayos, mareos, convulsiones, ¿no? Hinchazón de cara, de manos, de pies, pérdida de líquido amniótico. Explicarle cuál es la diferencia de las características del líquido amniótico, como asimismo también las características de los flujos o los descensos vaginales, ¿no? Muchas veces confunden, dicen, van a la emergencia y refieren, siento que me está bajando líquido, ¿no? O que he manchado mi ropa interior. Entonces, cuando uno las va a evaluar, las revisa, es descenso, ¿no? Y no es líquido amniótico. Entonces, es bueno siempre instruirles en ese aspecto, ¿no? De cómo se diferencia. Señor, el líquido amniótico tiene las siguientes características, ¿no? Es transparente, es incoloro, tiene como un olor característico a lejía, y una vez que una paciente empieza a perder líquido, ¿no? Porque se rompen las membranas, va a continuar de manera repetitiva, ¿ya? O sea, eso va a seguir. Es más, conforme el transcurso de las horas va a ir aumentando la cantidad. A diferencia del descenso o el flujo, ¿no? El descenso y el flujo, no, las características de este no es igual que el líquido amniótico, ya que el descenso puede ser amarillo, puede ser un descenso blanco, un descenso verdoso, ¿no? Y obviamente a veces hay flujos que tienen mal olor, o que una vez que presentas este flujo o este descenso, puede empezar al inicio, ¿no? Te puede bajar ahorita y ya después en el transcurso del día ya no te baja nada. Entonces, esto podemos diferenciar de esta manera con la pérdida de líquido amniótico. Disminución o ausencia de movimientos fetales, ¿no? Como bien mencionamos en las diapositivas anteriores, la misma paciente hay que instruirle, hay que explicarle de cómo puede calcular, cómo puede ir monitorizando los movimientos de su bebé. Si es un bebé que se mueve menos de 10 veces al día, tiene que acudir por emergencia. Contracciones uterinas antes de las 37 semanas de gestación, ¿no? Si bien es cierto, las pacientes en el tercer trimestre te van a referir que presentan un endurecimiento en la barriga, que sienten que la barriga es dura, ¿no? Que muchas veces ese dolor puede ir reflejado hasta la zona lumbar, hasta la zona de la espalda, ¿no? Entonces hay que explicarle que esas son contracciones falsas, ¿no? O también conocidas como contracciones de Braxton Hicks. Son contracciones irregulares, son contracciones indoloras que no ocasionan ninguna modificación cervical y que de por sí no es un verdadero trabajo de parto, ¿ya? Alteraciones psicoafectivas, ¿no? Las alteraciones psicoafectivas es que las pacientes pueden tener ciertos cambios emocionales, tal vez pueden sentirse más tristes, tal vez más deprimidas, ¿no? Temerosas porque se está acercando la fecha probable de parto, más aún si son primerizas, ¿no? Entonces eso hay que tener presente, ¿no? Hay que explicarles o hay que hacer la interconsulta respectiva con el área de psicología. Ser víctima de violencia familiar, ¿no? También es un síntoma de alerta. Patologías obstétricas o enfermedades intercurrentes y que haya presentado algún accidente o algún traumatismo. La atención del parto institucional, en el caso, esto es lo que compete tanto a la gestante como a la familia y a la comunidad. Reconocer los signos de alarma y hay que identificar las posibles complicaciones que la paciente nos puede informar o la familia cuando realicemos la visita. Acudir o comunicar al establecimiento de salud al inicio de la labor del parto, ¿ya? No cuando ya la dilatación esté bastante avanzada, ¿no? Y que el parto puede terminar en trayecto o hasta en su mismo domicilio. Perdón. Coordinar con la comunidad para su participación para el apoyo de las posibles complicaciones, ¿no? Como bien sabemos, tenemos en cada jurisdicción se tiene lo que es un centro de
un centro estratégico, ¿no? Que generalmente es liderado por el agente comunitario, por ciertas autoridades. Eso generalmente se ve en la parte interior del país, en la sierra, en las áreas rurales, ¿no? Acá en la ciudad tenemos lo que es el agente comunitario porque eso se manifiesta en el primer nivel de atención o ciertas autoridades aledañas para que puedan informar y comunicar al establecimiento de salud o al personal de salud para que puedan ir a ver a la paciente si en caso presenta alguna señal de riesgo o tal vez ha dado el parto en su domicilio. Coordinar con anticipación el transporte para un traslado oportuno y cumplir con las indicaciones del parto. La atención del parto institucional por parte del personal de salud, ¿no? Por ejemplo, en un establecimiento de salud tiene que contar con una infraestructura, con un equipamiento adecuado, ¿no? Que esto se va a influir o esto se tiene que ver en los ambientes de la sala de dilatación y la sala de partos, según nivel de capacidad resolutiva y nivel para la atención del parto. Los establecimientos que no cuentan con casa de espera, no es decir, los puestos de salud, no sé, un puesto de salud 1-1 o un puesto de salud 1-2, tienen que considerar el internamiento antes de las 4 semanas de dilatación considerando las siguientes variables. Una, distancia del establecimiento hacia la casa de la paciente, la accesibilidad geográfica, el grado de estrés de la gestante, no sé, ya sea una gestante adolescente, una paciente con pródromos prolongados, un feto valioso, es decir, pacientes que se embarazan por primera vez más de los 35 años, gestante no controlada, etcétera. Y otros factores de riesgo. La atención no debe estar condicionada si la gestante porta o no el carné perinatal, o ya sea su documento nacional de identidad, sus resultados de análisis y otros referentes a la atención prenatal. ¿Ya? Eso no hay que realizar, colegas, ¿no? Si viene una gestante a mi establecimiento de salud y no tiene su carné perinatal, no tiene su DNI o no tiene sus exámenes, ya sea porque se olvidó, se le perdió, ¿no? O se extravió, o tal vez no se realizó el control por último, ya eso no condiciona a de que yo no le realice la atención de parto o que la atienda por alguna señal de riesgo que presente. El parto debe ser atendido a partir de establecimientos de salud con categoría 1-4, que son los centros maternos, y en establecimientos estratégicos como es el nivel 1-3. En establecimientos de menor capacidad resolutiva se realizará solo la atención del parto inminente, ¿no? Es decir, de que ya la gestante ya va con una dilatación avanzada ya de 8, 9 o muchas veces ya en periodo expulsivo, bueno, no hay queda de otra que realizar la atención respectiva del parto. El parto normal debe ser atendido por un profesional de salud médico, ginecobstetra, médico cirujano u obstetra. En situaciones de parto inminente o de ausencia de los profesionales antes mencionados, el parto puede ser atendido por la enfermera u otro profesional o personal de salud capacitado, ¿ya? La atención del parto puede ser institucional en una forma horizontal o vertical de acuerdo a la elección de la paciente, consignado en el plan de parto, porque eso es parte del plan de parto, ¿no? En el plan de parto menciona en qué posición le gustaría dar a luz y la paciente te va a responder esa información. Algunas quieren dar echadas, ¿no? Algunas quieren dar en parto vertical y eso hay que respetarlo y realizarlo cuando llegue el momento del parto. En establecimientos de salud para la atención del parto vertical con adecuación intercultural, se debe tomar como referencia la norma técnica vigente para realizar tal atención. Asegurar un ambiente cálido, tranquilo, con la luz tenue y libre de ruido o voz altisonante. El primer nivel de atención debe contar con el kit de medicamentos e insumos para el uso de las claves de emergencia, que es la clave roja, la clave azul y la clave amarilla, tanto en la emergencia como en el centro obstétrico o sala de partos. ¿Qué más nos indica acá? Que hay que brindar orientación sobre el parto y las posibles complicaciones, ¿no? Hay que explicarle a la paciente que por más que todos sus controles prenatales haya estado bien, no haya presentado ningún riesgo, ¿no? Que es una paciente al parecer con candidato, una buena candidata para dar un parto normal, igual pueden suscitar diferentes complicaciones durante el periodo del parto o durante la etapa del puerperio.
Reconocer los signos de alarma, diagnosticar y manejar las complicaciones que se presenten, ya sea en forma apropiada y oportuna, no en forma tardía. Coordinar la referencia en caso sea necesario, ¿no? Ante una posible complicación a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Evitar prácticas rutinarias que no favorezcan la evaluación normal del trabajo del parto y el parto. Establecer un plan en caso de ocurrir una emergencia. Identificar y planificar quiénes serían los posibles donantes de sangre y cómo proceder en caso de que sea necesario una transfusión sanguínea, ¿no? Y es por eso que esto es parte del plan de parto, porque ahí justamente en esta hoja se menciona cuáles serían los posibles donantes de sangre, ¿no? Y es ahí donde la paciente te va a informar quiénes serían sus posibles donantes, tienen que registrar los datos de estas personas, qué relación tienen con la paciente, ya que si en caso suscitara una necesidad urgente, ¿no? De que esa paciente reciba sangre, ya se tiene esa información disponible, ¿no? Y no se va a cometer el error de estar buscando en ese momento, muchas veces en donde ahí lo que se quiere ganar es tiempo. Hay que facilitar la presencia de un acompañante, ¿no? Que esté en ese momento con la gestante, ya sea el esposo o sea algún familiar tal vez cercano que pueda acompañar y ser un sistema de apoyo para la paciente. Cumplir con los estándares de bioseguridad, respetar los derechos de la gestante y el recién nacido a una atención humanizada del parto. Dentro de las intervenciones que se va a realizar en una atención de parto está el trabajo de parto, el periodo de dilatación o el primer periodo de parto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe realizar en este primer periodo? Que si en caso del parto es normal, se debe permitir lo que es el acompañamiento de la pareja o el familiar, ¿ya? Eso es lo que se debería recomendar, porque eso en realidad ayuda bastante a la paciente a poder manejar el dolor y poder tratar de dar una buena atención, ¿no? Porque muchas veces a veces están solas, se desesperan, sienten que nadie les apoya y genera un grado de estrés tanto en ella como en el feto. Ropa adecuada según costumbre de la zona, la ingesta de alimentos, mates o líquidos azucarados, tal vez todo lo que la gestante desee puede tomar, ¿ya? No hay que poner alguna limitación. La deambulación también, ¿no? No necesariamente que porque está con dolor quiere decir de que la paciente tenga que estar echada, ¿no? Tenga que estar inmóvil, no. Puede estar caminando, puede estar sentada, no hay ningún problema, a excepción de que esté perdiendo líquido, que esté sangrando, bueno, ahí sí se va a requerir que la paciente no esté deambulando. Que la gestante adopte la posición que le es más cómoda también, ¿ya? Durante el trabajo de parto se debe tener en cuenta que hay que brindar apoyo psicológico, haciendo recordar las técnicas de relajación y respiración. Hay que elaborar el partograma de la Organización Mundial de la Salud a partir de los 4 centímetros de dilatación, controlando la evolución del trabajo de parto y sus funciones vitales de la paciente. Canalizar una vía endovenosa preventiva, ¿no? Con catéter 18 para realizar el control de descenso de la cabeza fetal mediante la técnica de los quintos o las técnicas de Lee también, para ver la presentación. Cumplir con los criterios de estándares e indicadores de calidad según normativa. Acompañar a la gestante cuando desee ir al baño y verificar la micción, ¿no? Verificar si verdaderamente está orinando, porque muchas veces les colocamos el suero, el cloruro, ¿no? Y no verificamos los egresos que está teniendo esa paciente. Capaz no está orinando, está haciendo un cuadro de oliguria y eso es un factor de riesgo, un factor de alerta. Si se detecta algún signo de alarma, coordinar la referencia inmediata a un establecimiento de mayor complejidad y de no ser el caso, de no ser esta posible, realizar el manejo según la guía de práctica clínica de emergencias obstétricas. Durante el trabajo de parto normal, se debe evitar realizar más de 4 tactos vaginales, ¿ya? Si no amerita, no es necesario realizar más de 4 tactos. Sabemos que esa es una primigesta, la dilatación va a demorar, entonces podemos realizar tacto después de 2 o 3 horas en las primigestas. En el caso de las multigestas, le podemos realizar cada hora, ¿ya? Pero no hay que hacerlo de manera repetitiva. Realizar ruptura artificial de membrana tampoco, hay que evitarlo.
Rutinas innecesarias como hidratación endovenosa, rasurado, enema evacuante. En el periodo expulsivo o segundo periodo del trabajo de parto, el perfil expulsivo se va a realizar en la sala de partos, ¿no? En la forma que la paciente desee. Durante este periodo, sin complicaciones, estamos hablando sin riesgo, sin complicaciones, se debe permitir el acompañamiento de la pareja o cualquier familiar que esté con la paciente, la posición que la mujer solicite para la atención de parto, ya sea vertical u horizontal, hay que respetarla. Y durante el periodo expulsivo normal se debe tener en cuenta, primero, que hay que ingresar a la gestante a sala de partos en periodo expulsivo. ¿Ya? Y muchas veces no acatamos esto, porque la paciente está todavía en 9, está en 10, ¿no? Falta descender un poco más la presentación y ya la estamos pasando a sala de parto. Si es una primípara y está con dilatación 10 y altura de presentación más 2, la pasamos a sala de parto. Si es una multípara con dilatación 10 y altura de presentación 0, también. Y si es una gran multípara que avanza mucho más rápido, con dilatación 8 centímetros, ya puede pasar a sala de partos. Hay que vigilar la presencia del globo vesical. Si en caso la gestante no lograra miccionar, hay que evacuar la vejiga mediante una sonda Foley. Brindar apoyo psicológico, haciendo recordar las técnicas de relajación y respiración. Hay que verificar que el paquete de atención de parto se encuentre completo y estéril y cuente como mínimo con 2 campos de la sala que cuente como mínimo con 2 campos, y de esta manera también hay que controlar los latidos fetales. Hay que verificar la presencia de líquido meconial, ¿no? Tal vez ha roto membranas, hay que ver las características del líquido. Y si en caso no hubiera progresión del periodo expulsivo, hay que reevaluar condiciones materno-fetales para la posibilidad de una cesárea de emergencia. La higiene vulvoperineal es parte también de la técnica, ¿no? Hay que colocar el campo estéril encima del abdomen y bajo el periné o poncho ginecológico. Controlar la dinámica uterina, las contracciones uterinas. Hay que solicitar a la paciente que respire, que no se desespere, que jadee, ¿no? O que realice pujos involuntarios, también hay que explicarle que no. Evitar realizar la maniobra de Christeller, ¿ya? Como bien sabemos, esta maniobra está totalmente contraindicada y prohibida de realizarse en la atención de parto. Controlar la expulsión de la cabeza colocando la mano, ¿no? La palma de la mano entre los parietales y el occipital y manteniendo la cabeza flexionada. Proteger el periné con la otra mano y restringir la episiotomía. Solamente hay que realizar episiotomía siempre y cuando sea necesario. Si no, no es necesario realizarla. Una vez que ya expulsó la cabeza del bebé, hay que pedir a la mujer que deje de pujar. Verificar si hay presencia de cordón alrededor del cuello. Y en caso de encontrarse circular de cordón, ¿no? Hay que deslizarlo por encima de la cabeza y si este está ajustado, hay que pinzarlo con las 2 pinzas y cortarlo de manera inmediata. Hay que permitir que la cabeza del bebé rote espontáneamente, no hay que estar manipulando y que solo rote la cabeza del bebé. Y parte del hombro, colocar las palmas de las manos a cada lado de la cabeza del bebé, sobre todo de los parietales. Y hay que decirle a la paciente que puje suavemente, ¿no? En su próxima contracción uterina para poder extraer el hombro anterior y luego el hombro posterior. Durante el periodo del alumbramiento o el tercer periodo del parto, ¿no? Que se va a realizar también en la sala de partos, pueden haber ciertas complicaciones. Si no hay complicaciones, como bien mencionamos, puede estar el familiar, la paciente puede estar en la posición que desee, y durante este periodo sin complicaciones, luego de realizar el corte del cordón umbilical, hay que continuar con la atención materna y realizar el manejo activo de la tercera etapa del parto. Realizar la revisión completa de la placenta y asimismo también del canal de parto según la guía de práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva. Hay que revisar el fondo uterino y asegurar que no hay un segundo feto, aplicar lo que es la oxitocina, ¿no? De 10 unidades internacionales vía intramuscular, realizar la maniobra de Brandt-Andrews. ¿Qué consiste esta maniobra? En una tracción y contratracción del cordón umbilical con una mano
y con la palma de la otra mano realizar la contratracción para evitar lo que es la inversión uterina. Luego de la expulsión de la placenta hay que realizar su revisión, ¿no? Si los cotiledones están completos, si las membranas corioamnióticas están completas, ¿no? Todo lo que completa la placenta hay que verificar si todo está completo y no hay retención de algún resto dentro del canal vaginal. Revisar el canal del parto, verificando la necesidad de sutura. Realizar el masaje uterino, ¿no? Intenso, comprimiendo externamente el útero con ambas palmas. Y una vez terminado el alumbramiento, se debe continuar con la atención respectiva. Uno, que en caso de complicaciones se debe proceder según la guía de prácticas clínicas para la atención de emergencias obstétricas, identificar a la madre, ¿no? Y el recién nacido normal antes de salir de la sala de parto, ¿no? Su certificado de nacimiento, registrarlo en el libro de atención de partos y elaboración del certificado de nacido vivo. En lo que compete a la atención del puerperio inmediato, ¿no? El puerperio inmediato, como bien sabemos, comprende las primeras 2 horas postparto. Esto lo puede realizar el médico ginecobstetra, el médico cirujano o el profesional de obstetricia, y en el puerperio postquirúrgico por el médico anestesiólogo, el médico ginecobstetra, el médico cirujano y el profesional de enfermería. Durante este periodo se produce la mayoría de hemorragias, ¿no? Por lo que es preciso tener una vigilancia estricta y continua de la puérpera. La vigilancia consiste que tiene que ser realizada cada 15 minutos durante estas 2 primeras horas. ¿Qué es lo que uno va a evaluar? Uno es el sangrado, las funciones vitales y la contracción del útero. El útero tiene que estar contraído y no relajado. Revisar la episiorrafia para descartar la formación de hematomas, abscesos o edemas, ¿no? En este periodo la puérpera debe estar con su recién nacido si en caso no presenta algún tipo de complicación o signo de alarma. En caso de preeclampsias, eclampsias, sepsis o hemorragias, dar la atención inmediata de acuerdo a cada clave, identificar la causa, estabilizar al paciente hemodinámicamente, controlar sus funciones vitales e iniciar el tratamiento de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Si en caso no se produce ninguna complicación, al terminar este periodo, la puérpera debe trasladarse a la sala de hospitalización y garantizar el alojamiento conjunto. En lo que es el puerperio mediato, va a comprender desde las 24 horas hasta los 7 días posparto, en donde se va a realizar lo siguiente, ¿no? Primero hacer una vigilancia, un control, un seguimiento de los loquios, detectar cualquier tipo de complicación obstétrica, ¿no? Está prohibida la lactancia materna en casos de madres infectadas por el virus del VIH, informar sobre las medidas higiénicas para prevenir infecciones maternas, informar sobre los signos de alarma de la madre, ¿no? Estimular el fortalecimiento de los vínculos afectivos, el autoestima y el autocuidado como factores protectores contra la violencia intrafamiliar. Asimismo, la alimentación debe ser balanceada y brindar un método de planificación familiar para que de esta manera pueda prevenirse un embarazo temprano. Atención durante el puerperio tardío, ¿no? Este periodo va a comprender después de los 7 días hasta el día número 42 posparto, en donde se va a realizar la atención por consulta externa, ¿ya? Y en la consulta externa básicamente se va a dar lo que es el reforzamiento de las buenas prácticas de higiene, alimentación saludable, lactancia materna y el seguimiento de planificación familiar. Esos son los anexos que encontramos en la norma técnica 105, de materno neonatal, que es el carnet perinatal, tanto en vista anterior como en vista posterior. Y bueno, las conclusiones de este tema de la atención prenatal reenfocada es que la mortalidad materna y perinatal aún hasta la actualidad siguen siendo un problema de salud pública a nivel nacional y mundial. En nuestro país, las gestantes que acuden a atención prenatal y tienen su parto en un establecimiento de salud con capacidad resolutiva van a tener un riesgo mucho menor a una gestante que no es controlada o que termina su parto en su domicilio. Debemos vigilar y evaluar integralmente a la gestante y al feto,
antes de las 14 semanas de gestación para brindar un paquete básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos de alerta, factores de riesgo, educación para el autocuidado y la participación de la familia. Nuestras recomendaciones es que debemos lograr un control estandarizado, eficiente y de calidad en la atención integral de la salud materna y perinatal. Hay que registrar obligatoriamente con calidad y coherencia en la historia clínica materno-perinatal, prevenir y detectar enfermedades. Toda visita domiciliaria y actividades extramurales deben fortalecerse para aumentar la utilización de la atención prenatal y mejorar los resultados de la salud perinatal, especialmente en entornos rurales, ¿no? Donde hay escasos accesos a servicios asistenciales. Se debe planificar el parto según el nivel de atención con participación de todo el personal de salud, involucrando a la familia y a la comunidad. Muy bien, entonces todo eso es en referente a la atención prenatal reenfocada, que lo acabamos de concluir. Ustedes mismos, ¿no?, han podido ver la importancia de la atención prenatal reenfocada, en qué consiste, cuál es el paquete de atención integral que tiene que cumplir esta gestante, cuáles son los exámenes que se tienen que realizar y cómo es la atención o la participación que nosotros tenemos como personal de obstetricia en esta atención prenatal a nuestras gestantes. Muy bien. Ahora pasamos al segundo tema, que es la psicoprofilaxis obstétrica. La psicoprofilaxis es un proceso educativo, ¿no?, que es la preparación integral de la mujer gestante, que le va a permitir desarrollar hábitos, comportamientos saludables, así como una actitud positiva frente al embarazo, parto y puerperio, producto de la concepción y el recién nacido, ¿no?, convirtiendo este tipo de proceso en una experiencia feliz, en una experiencia saludable, tanto para ella como para su bebé y su entorno familiar. ¿Cuándo se debe iniciar esta psicoprofilaxis? Se debe iniciar o se recomienda desde el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, ¿no?, puede llevarse a cabo en cualquier momento y puede prolongarse hasta el nacimiento del bebé. En base a nuestra realidad, la psicoprofilaxis generalmente lo realizan a partir de las 24 semanas, ¿no?, por prevenir un menor riesgo, porque sabemos que cuando la gestante está en el primer trimestre, como hay mayor riesgo de complicaciones como el aborto, más que todo, no se le recomienda, ¿no?, se le restringe. Es importante realizar una consulta previa, ya que pueden existir ciertas limitaciones en realización de algunos ejercicios, ¿no?, más aún con las gestantes que son de alto riesgo. ¿Cuáles son los objetivos de la psicoprofilaxis? Uno, hay que preparar a la gestante física, psicológica y socialmente a través de actividades educativas para lograr en ellas conocimientos y actitudes adecuadas que permitan su participación efectiva con tranquilidad y seguridad durante la gestación, durante el parto, posparto y lactancia. Dos, desarrollar sesiones de gimnasia obstétrica acorde a los factores de riesgo. Tres, hay que proporcionar una educación sobre los hábitos saludables para el paciente, cómo brindar un conocimiento acerca de los cambios físicos, psíquicos que se pueden producir durante la etapa concepcional. Fortalecer el trinomio madre, papá y bebé y contribuir al mejoramiento de la comunicación de los padres, como el soporte de las buenas relaciones familiares, realzando la importancia en la familia. Identificar preocupaciones que puedan surgir después del parto y proporcionar los conocimientos necesarios para actuar con responsabilidad. Fomentar en la gestante, la pareja y la familia una actitud positiva ante el embarazo, ¿no? Y de esta manera se puede presentar o se surge lo que es una participación consciente, protagónica de la pareja en un proceso orgánico, psíquico y social. ¿Cuáles son los beneficios? Hay un menor grado de ansiedad por parte de la madre, permitiendo adquirir y manifestar una actitud positiva. Tiene una respuesta adecuada durante las contracciones uterinas, utilizando adecuadamente las técnicas de relajación, respiración y masajes.
Hay mayor posibilidad de ingresar al establecimiento de salud en fase activa de trabajo de parto, evitando intervenciones innecesarias y evaluaciones de manera repetitivas. Menor duración de la fase de dilatación en relación al promedio normal. Menor duración de la fase del expulsivo. El esfuerzo de la madre es más eficaz sin perder atención al objetivo y significado de su labor. Menor uso de fármacos, menor riesgo a presentar complicaciones obstétricas durante el trabajo de parto y asimismo también ampliar las posibilidades de gozar de la participación de su pareja incluso durante todo el trabajo de parto. Menor incidencia de partos por cesárea o partos instrumentados, recuperación más rápida, más cómoda, más eficaz, mejora la lactancia materna sin complicaciones y menor incidencia de depresiones postparto. Las sesiones de la psicoprofilaxis son 5 sesiones que vamos a ver, son 6 sesiones. La primera sesión se va a dar lo que son los cambios durante el embarazo y los signos de alarma. La segunda sesión es la atención prenatal y el autocuidado. La sesión número 3 es la fisiología del parto. La sesión 4 es la atención del parto y el contacto precoz. La sesión 5 es la etapa del puerperio y el recién nacido. Y la sesión 6 es reconocimiento de los ambientes donde va a estar observada o en hospitalización la paciente. Vamos a iniciar con la sesión 1, que son los cambios durante el embarazo. Aquí nosotros vamos a hablar o vamos a explicarle a la paciente, a las gestantes, cómo es la anatomía y la fisiología de nuestro aparato reproductor femenino, ¿no? Con conceptos muy básicos, muy generales, tampoco vamos a dar un idioma médico, ¿no? Donde podamos confundirle a la paciente. ¿Cómo es el proceso de la menstruación? ¿A qué definimos ovulación, fecundación, nidación, placentación y desarrollo fetal? ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos y emocionales que se dan en esta etapa concepcional? La importancia y los beneficios de la psicoprofilaxis obstétrica y los signos y síntomas de alarma que también debemos explicar en esta primera sesión. En la sesión 2 consiste en la atención prenatal y el autocuidado que debe tener la gestante. Uno es la atención prenatal, ¿no? Y mencionarles, explicarles la importancia de la atención prenatal, por qué es importante, cuáles serían los posibles riesgos, ¿no? O qué pasaría si una gestante no se está controlando. El plan de parto y su enfoque intercultural, ¿no? Las pacientes en referente a cómo les gustaría dar a luz, en qué posición, de acuerdo a sus creencias, a los mitos que ellas tengan, los derechos y responsabilidades que también puedan presentar, la nutrición y alimentación saludable que deben tener en el embarazo, ¿no? Recuerden que durante esta etapa hay que priorizar los alimentos que tengan altos contenidos de hierro, las proteínas, el calcio más que todo, y los cuidados que debe tener a sí mismo durante el embarazo. En la sesión 3 es referente a la fisiología del parto, ¿no? Cómo son las contracciones uterinas, ¿no? Hay que explicarle, ¿no? Señor, usted va a tener la sensación de que la barriga se le pone dura, como si se contrajera totalmente todo el abdomen, ¿no? Y este dolor puede extenderse hasta la zona de la cintura o hacia la parte baja del vientre, ¿no? Entonces lo que usted tiene que realizar es respirar, ¿no? Enseñarle primero que tiene que estar tranquila, no se tiene que desesperar, ¿no? Tiene que tratar de manejar el dolor. ¿Y cómo lo va a tratar de manejar? Respirando, teniendo una buena técnica de respiración, ¿no? Enseñarle cómo tiene que respirar. Inicio de labor de parto. ¿Cuándo inicia la labor de parto, no? ¿Cuáles son esas señales que ya prácticamente nos está dando el cuerpo de que en las próximas horas o tal vez días va a iniciar su trabajo de parto, ¿no? Que es la pérdida del tapón mucoso. ¿Qué características tiene este tapón mucoso? ¿Cómo son las contracciones, ¿no? Que ya van a ir volviéndose más intensas, más frecuentes. Los signos de alarma de la etapa del embarazo, ¿no? Señora, si usted presenta fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene sangrado, pérdida de líquido, los movimientos de su bebé han disminuido, que son todos estos signos de alarma, también hay que mencionarles, y que si en caso suscitaran, tiene que ir inmediatamente por emergencia, ¿ya? Su establecimiento de salud más cercano.
Los métodos naturales del control del dolor, que en este caso sería la respiración, no es un método natural. El rol que tiene la gestante, la pareja y la familia en esta etapa del parto. Mitos, creencias y costumbres también es bueno siempre explicar a las pacientes, ¿no? Y ser parte de esta socialización que ellas muchas veces pueden compartir con nosotros. La sesión 4 es la atención del parto y el contacto precoz. Un tipo de parto que es fisiológico, que es normal, sin complicaciones, ya sea en una posición horizontal o en una posición vertical. Y un parto que no es fisiológico, en este caso sería la cesárea. Posturas para el parto puede ser en una posición horizontal, posición vertical o posición instintiva. La importancia y los tipos de relajación y la respiración, ¿no? En el caso de la relajación, puede ser una relajación activa, pasiva, imaginación, ¿no? Tratar de hacer imaginar a la paciente que está en un lugar tranquilo, tratar de respirar, ¿no? Para que de esta manera pueda manejar el control del dolor. La sesión 5 es el puerperio y el recién nacido, donde se le va a explicar los cuidados que debe tener en la etapa del puerperio, ¿no? No estar cargando peso, no tener relaciones sexuales, ¿no? En la higiene, los signos de alarma que también hay durante la etapa del puerperio, tanto como ella como puérpera, y asimismo también explicarle cuáles son los signos de alarma del recién nacido. El baño y masajes en el recién nacido, sobre todo a las mamás que son primerizas, ¿no? El rol de la pareja y la familia como soporte, la sexualidad en el puerperio, ¿no? Explicarle que va a haber una disminución de la libido, que es parte de este cambio fisiológico, maternidad responsable, la lactancia materna y los cambios psicológicos que pudieran suscitar también. En la sesión número 6 es reconocimiento de los ambientes, que es la última sesión. Es ahí donde prácticamente, como ya hemos brindado toda la parte teórica, asimismo también los ejercicios respectivos, ¿no? Llevar a la paciente al establecimiento de salud donde daría su parto, ¿no? Y explicarle, ¿no? ¿Qué es el ambiente de dilatación, el ambiente de sala de partos, cómo está implementado, ¿no? Para que de esta manera pueda familiarizarse y socializar con esos ambientes y asimismo también en compañía de su pareja. ¿Sí? Muy bien, prevenir las muertes maternas es un mensaje, ¿no? Es posible, se necesita un control prenatal adecuado, oportuno, integral, sistemático y de calidad para poder disminuir la incidencia de estas complicaciones que puedan suscitar en nuestras gestantes y puérperas. Muchas gracias por la atención. De esta manera hemos concluido, ¿no? Ambos temas, que es la atención prenatal reenfocada y lo que compete a psicoprofilaxis obstétrica. ¿Sí? Les doy el agradecimiento por la participación que han tenido en este tema, ¿no? Que en realidad lo estamos concluyendo ya el día de hoy. Y bueno, básicamente agradecer también a la institución y ya sería hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Para de esta manera poder brindarles los conocimientos y el material adecuado que ustedes necesiten para sus enseñanzas como profesionales de la salud. Muchísimas gracias, espero que tengan una bonita tarde y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias.